Alejandro Armas con otro video para la discusión de temas políticos. Hoy quiero repetir el ejercicio del video anterior, pero en vez de hablarles del socialismo, hoy voy a hablarles del liberalismo. ¿Qué es el liberalismo en tanto ideología política? ¿Cuáles son sus diferentes manifestaciones? ¿Y cuál es su pertinencia en el debate de ideas contemporáneo? Bien, vamos a entrar en materia de inmediato. El liberalismo es la ideología o filosofía, o también lo podemos ver así, la familia de diferentes ideologías que ve en la libertad el valor o virtud fundamental de la vida en sociedad. Así como el socialismo ve la igualdad como la virtud más importante, el liberalismo ve eso, pero en la libertad. Es decir, el liberalismo plantea que a los individuos en sociedad se les debe permitir gozar de la mayor cantidad posible de libertad, que ellos, que cada individuo, mediante su juicio, tome las decisiones sobre lo que considera mejor para su vida, sin que nadie interfiera con eso. Interferencia, es aquí un concepto clave. Piensen, ¿qué es algo que pudiera intervenir con mis decisiones? Si yo quiero de pronto hacer lo que me dé la gana, ¿qué pudiera intervenir con eso? El Estado, naturalmente. El Estado nos restringe nuestra libertad de individuos en aras de preservar el orden en la sociedad y evitar que un individuo abuse de otro. Bueno, precisamente los liberales ven en el Estado un ente más o menos negativo. ¿Qué tan negativo? Depende del liberalismo, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero en general, los liberales son críticos del Estado porque consideran que tiene una tendencia a restringir en exceso la libertad del individuo. El liberalismo suele hacer énfasis en la libertad individual en términos económicos. En otras palabras, el liberalismo privilegia que a los individuos se les permita hacer negocios sin que haya interferencia por parte del Estado, sin que el Estado esté regulando los mercados, sin que esté cobrando impuestos por cualquier transacción, etcétera, etcétera. Y no es casualidad que muchos de los pensadores más connotados del liberalismo sean economistas, y en muchos casos economistas muy renombrados como Milton Friedman o Friedrich Hayek, ambos galardonados con el Premio Nobel de Economía. Sin embargo, hay liberales que tienen una visión un poco más amplia sobre cuál debe ser la libertad del individuo y que no se limita a lo económico. Más bien, para estos liberales, la libertad debe gozarse en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, en el porte de armas, la selección de quién va a ser la pareja de uno, sin importar cuál es su sexo, si es el mismo sexo, si es un sexo. Las drogas, que si una persona quiere drogarse y consumir la mayor cantidad de drogas posible, bueno, que esta persona sea libre de hacerlo, bajo su propio riesgo. Y así, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuáles son las diferentes formas de liberalismo? Porque dije que el liberalismo puede verse como una familia de ideologías. Bueno, eso depende en buena medida de cuáles son las libertades que se privilegia, porque hay liberales que, como dije, tienen una visión un poco más amplia en ese sentido y ven más allá de la economía y apuestan por la libertad un poco más en temas sociales, mientras que hay otros liberales que se enfocan más en lo económico y no conciben que esas libertades se extiendan un poco hacia lo social. Esa es una de las divisiones y debates permanentes que se mantienen dentro del liberalismo. Otro punto que distingue las diferentes corrientes dentro del liberalismo es qué tanto se oponen al Estado. Hay liberales que aceptan que el Estado es necesario porque, a fin de cuentas, tiene la misión de proteger
la vida y la integridad física de los individuos y su propiedad privada, evitar que la roben, que la roben básicamente. Sin embargo, hay liberales que van un poco más allá, no, mentira, un poco no, mucho más allá, y que ven que el Estado es un mal en sí mismo, que debe ser eliminado, y de manera que los individuos gocen de una libertad total. Estos son los que a menudo se hacen llamar anarcocapitalistas o minarquistas, etc. A menudo se le reprocha al liberalismo desde la izquierda que, por enfocarse en la libertad del individuo, desprecia al colectivo, a la sociedad. Se le reprocha al liberalismo que es una ideología que que es una ideología egoísta, que les dice a los individuos, ok, vayan y háganse ricos por la vía que sea, sin que nadie interfiera con eso, así exploten a los demás, y así sea, y aunque el resultado sea una desigualdad enorme, que haya ricos riquísimos, que haya pobres miserables, nada de eso importa. Lo importante es que usted sea libre y que se enriquezca así. Y eso no es cierto. No es que por lo general los liberales no es que crean que la pobreza sea algo justo o deseable y que sea un mal necesario para que la gente sea libre. No, no se trata de eso. Los liberales no solo ven en la libertad la virtud suprema desde el punto de vista ético, sino que también lo ven desde el punto de vista pragmático. Ellos consideran que si se les da a los individuos la mayor cantidad de libertad posible en materia económica, una consecuencia espontánea de cada individuo buscando su propio beneficio en libertad es que la sociedad termina siendo colectivamente más próspera, porque, así lo ven los liberales, hay un mayor entorno para el desarrollo económico, se genera más riqueza, y no importa que esa riqueza esté distribuida de forma un poco desigual, que haya gente relativamente rica y relativamente pobre, porque al final la riqueza en términos absolutos es mayor que si hubiera un Estado interviniendo constantemente. Así lo ven los liberales. Y esto se puede debatir desde un punto de vista, por ejemplo, socialdemocrático, eso está bien, pero no es que los liberales sean unos egoístas al servicio de los ricos. No se trata de eso. Y por eso, y con esto voy a cerrar, yo creo que en Venezuela es necesario que al liberalismo se le dé una cavidad mayor en el debate de ideas. El liberalismo en Venezuela y en general en Latinoamérica ha sido, yo creo que injustamente marginado por las élites políticas con su tendencia socialdemócrata y por las élites intelectuales con sus tendencias de izquierda. Yo no les estoy diciendo que se conviertan en liberales, solo les digo que creo que es necesario dar mayor cabida al liberalismo en el debate de ideas. Y para eso lo más importante es informarse, conocer esta filosofía con sus fuentes directas, con sus obras, con las obras de sus pensadores más renombrados. Y para eso, bueno, les recomiendo en el caso de Venezuela acudir a CEDICE, que es un think tank, por así decirlo, dedicado a la promoción de las ideas liberales. Bien, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, los invito a seguirme en redes sociales. En Twitter soy @AAAD25, D de dedo. Y en Instagram, Alejandro Piso, Armas Piso D, D de nuevo, D de dedo de nuevo. Bueno, nos vemos en un próximo video.